Bueno, llegando a este punto en la clase número 15, dentro de la unidad número 3, es decir, de la crisis sistémica de los siglos XVII y XVIII, avanzaremos sobre un problema que tiene que ver con aquello que es la transición, los cambios, la crisis del antiguo régimen, y es justamente la emergencia, bien, de la cuestión social del pobre y la pobreza y el pauperismo en el mundo moderno. Para ello trabajaremos con los textos de Wolf, que ustedes tienen en PDF. Me interesaría sobre todo marcar algunos elementos que están presentes en estos cambios transicionales y que en definitiva nos componen en un problema dentro de la modernidad occidental que podemos darle el nombre, ¿sí?, de aquello que es la emergencia de la cuestión social, el problema que, por ejemplo, el texto clásico de Robert Castell define la cuestión social como una aporia fundamental sobre la cual una sociedad experimenta el enigma de su cohesión y trata de conjurar los riesgos de su fractura. En este sentido hay necesariamente en este aspecto en el cual trabaja Castell el problema, lo que definiríamos como una aporia o una tensión entre aquello que serían los principios de cohesión propios de la sociedad política, de lo público que va emergiendo, de pensar la sociedad desde aquello que fue el iluminismo y al mismo tiempo lo que definiríamos como principios de fracturas propios del desarrollo, bien, de aquello que va a ser el capitalismo. Y en ese sentido él entiende que necesariamente ello es propio de los cambios propuestos por la edad moderna. Empezamos por Castell porque es interesante en ese sentido entender que estamos en una etapa de transición y por lo tanto estamos viendo que aquello que es el pauperismo, la pobreza, bien grandes sectores de la sociedad antiguo regimental, se precipitan bien en función de todos los elementos que hemos visto y ahora recapitularemos en función de pensar el problema de la constitución de la modernidad. En ese sentido, es necesario entender que estamos justamente en una esfera de transición, bien, en el cual la modernidad empieza a pensarse en términos de la constitución de lo que serán los futuros estados-nación, y en donde la esfera de lo político necesariamente encuentra, al contrario de lo que habíamos visto en estas sociedades antiguo regimentales, empiezan a tener una autonomía propia entre lo económico, una esfera económica y una esfera de lo político. En ese sentido, es claro que allí se encuentra gran parte de pensar que estas sociedades antiguo regimentales y su fin y conclusión bien estarán sentados en aquello que magistralmente Hobsbawm marcó como las revoluciones burguesas. Bien, ese es el punto final, es decir, las transformaciones entre los años 1789 y 1848, o esa doble revolución de la cual hablaba Hobsbawm, que incluyen la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, bien, en Inglaterra, el pasaje a lo que fue el Factory System. Y en ese sentido
es interesante verlo como a partir de estos problemas aparece también aquello que es la constitución de un nuevo sistema mundo, como hablaban en términos de Palestine, por ejemplo, de una economía capitalista ya a una escala distinta, que va incorporando y va interrelacionando los diversos bien espacios, tanto en el área europea, en el área central europea, como también en aquello que son las periferias y semiperiferias y el espacio colonial. En este contexto, desde el iluminismo, como habíamos visto, se van creando nuevas ficciones políticas, dejando de lado aquellas que estaban centradas necesariamente en la idea del rey, de la corona y del súbdito. Y ahora van apareciendo aquellas que estarán centradas en la idea de Estado-Nación y la emergencia de la ciudadanía. Es decir, el pasaje de estas sociedades precapitalistas de antiguo régimen a sociedades capitalistas modernas. Y en ese sentido es claro que esas oposiciones de esa ficción antigua, rey y monarquía, bien, en el cual estaban centradas esencialmente en eso que Kantorowicz marcó, los dos cuerpos del rey, por lo tanto rey y monarca, y al mismo tiempo reino, son un principio de unidad, y por lo tanto el rey contenía justamente estas dos unidades, una unidad orgánica propia del ser físico del rey, y por el otro lado aquello que era una propiedad inmaterial y simbólica que correspondía a la monarquía, y en el cual el poder del rey era pensado a través justamente de sus justos títulos, es decir, su soberanía o el poder recaía en función y eran en función de su ser en sí la cabeza de un reino, y eran transmitidos hereditariamente. Y en este sentido, estos cambios que nosotros estamos viendo a partir de la modernidad nos van alejando un poco de esta concepción bien antiguo regimental, en el cual la sociedad estaba ordenada a través de cuerpos o corporaciones que dependían esencialmente del rey. Por lo tanto, estas corporaciones en las cuales se alojaban los cuerpos políticos, se definían a partir justamente de la situación del sujeto en relación al cuerpo que pertenecía, la nobleza, la iglesia, bien, el gremio, la familia, etcétera, etcétera, y el rey como el centro dispensador de estas gracias. El principio que constituía estas sociedades era justamente la desigualdad, contrariamente a lo que postulan nuestras sociedades contemporáneas, en donde el principio unificador es la ciudadanía, constituida a través de derechos en el pleno derecho de la igualdad de cada uno como ciudadano. Y en este sentido, estas sociedades antiguo régimen estaban necesariamente ancladas en una constitución antigua entre clases privilegiadas y clases no privilegiadas, es decir, estaban constituidas a partir de un sistema de estatus, como dice Wolf, o como está marcando Wolf, en el cual hay clases que son o tienen los privilegios, bien, y el rey lo que garantiza es justamente esta diferenciación entre estos espacios entre clases privilegiadas y no privilegiadas. Debemos tener en cuenta también que es una sociedad todavía de antiguo régimen, por lo tanto está anclada necesariamente en formas precapitalistas y fundamentalmente estacionadas en el espacio agrario. El 90% de esta sociedad aún bien se desarrolla en el espacio rural, y todavía no estaban desarrollados, claro está, aquello que definimos como el mercado de trabajo. Todavía hay formas de imposición
en el cual el campesino son siervos y el propietario del dominio útil, que es el campesino, tiene que también pagar tributos bien al dominio inminente del señor. Todo eso, como ustedes vieron, fue cambiando dentro de los principios de transformaciones hacia la modernidad. Pero enfocémonos en el pobre, que es la temática que está desarrollando Wolf. En ese sentido hay una transformación de la idea del pobre. En la Edad Media la pobreza no era concebida como un valor relativo, sino que el pobre era asumido como el pauper, bien, y era tomado como antónimo, si ustedes quieren, del de potens o poderoso. Bien, en este sentido la Iglesia cristiana entendió a los pobres dentro del Pauper Christi, es decir, de los pobres de Cristo, y el rol central del pobre era necesariamente la recepción de aquello que se definió en la limosna. De esta manera tenemos aquí los principios de lo que sería la idea de asistencia a la pobreza, pero desde el punto de vista de obligación moral por parte de aquel que otorga la limosna y aquel que la recibe, en torno a la idea del pobre como dador de aquello que sería una gracia divina, que en ese sentido estaría atada en la necesidad de transmitir bien a través de las limosnas aquello que era parte de una idea de entender al pobre como parte de un cuerpo más orgánico, de una comunidad. Es decir, en este sentido lo que se va debilitando en la edad moderna es justamente los lazos necesariamente del pobre con la comunidad. Es decir, lo que va cambiando es también nuestra visión del fenómeno de la pobreza, entendiendo que ya no es el pobre inserto en la comunidad y que la comunidad mantiene, sino también es un pobre ya mucho más móvil, inserto, como ven en las imágenes, en estas pinturas de época, ahora en la trama urbana, porque es en las ciudades donde el pobre logra, digamos, mayores recursos de subsistencia. Y el problema ya va a ser no la pobreza entendida como el pauper Christi, sino más bien entender al diferenciar bien para estas sociedades entre los verdaderos pobres de los falsos pobres, es decir, de aquellos que venidos de otros lugares se beneficiaban o trataban de sacar un beneficio a través de la limosna. En este sentido, las sociedades antiguo-regimentales intentarán una serie de legislaciones tratando de enfocar el problema de la pobreza. Uno de los primeros fue la sociedad inglesa, la sociedad isabelina, a través de la ley de 1601, de la llamada leyes de pobres. Que estaban sustentadas en las primeras instituciones bien con carácter de asistencia, que justamente son las llamadas poor house, bien, o casas de pobres, hospicios, asilos, y en otros lugares se las definirá también, que fueron evolucionando a las llamadas workhouse, pero en Francia se las llamará dépôt de mendicité o casas de trabajo. El sentido de estos espacios institucionales era más bien correccional. Se entendía que el problema estaba necesariamente en aquellos que eran taldados de falsos pobres y en la necesidad de disciplinar a vagabundos, ociosos, limosneros, prostitutas, es decir, al conjunto de estos llamados pobres, a aquello que era la disciplina del trabajo. En Holanda se crean los rijpuis, y que eran para hombres,
pobres, esencialmente centrados en lo que es la producción de colorantes de las maderas y para las telas, y los spinies, que ustedes tienen como casas de trabajo, pero para las mujeres, para la fabricación de hilados. Entonces, el problema aquí era separar dos tipos de pobres, básicamente. Los incapaces, ancianos, enfermos o personas incapacitadas, ese es el verdadero pobre, y los sanos, considerados vagos de profesión, porque o aquellos que se puede definir como simuladores de la pobreza, quienes eran severamente reprimidos y castigados. Estas son las primeras legislaciones en torno a aquello que podemos definir como la pobreza. Es decir, estamos pasando de un cambio de una concepción ético-religiosa comunitaria a que una concepción institucionalista y disciplinante del asistencialismo por parte de las monarquías europeas absolutistas en este espacio de tiempo. Es decir, lo que se tiñe en función de este pensamiento a nivel cuasi continental. Holanda e Inglaterra son las primeras, pero también encontraremos o fenómenos institucionales de este sentido en toda Europa. Lo que están tiñendo es una visión paternalista, que pueden ustedes verla muy claramente en aquellos que son los trabajos de Thomson, también sobre la formación de la conciencia de la clase obrera en Inglaterra. Es decir, lo que estamos en presencia es de aquello que es la llamada penalización de la pobreza, que se irá erigiendo en los diversos estados de Europa. Y lo que se va transformando en la pobreza, aquella pensada desde el punto de vista cristiano, el pobre Pauper Christi, a aquello que podemos definir como ya pensar la pobreza como desde el orden represivo y entenderla como un delito a la vagabundaje y también a la mendicidad. Es decir, lo que estamos teniendo aquí es también un fenómeno de crecimiento y desarrollo de esta pobreza, sobre todo, como dijimos, en el marco urbano, porque ustedes tengan en cuenta que hay una gran parte de la población, a través de los cercamientos, por ejemplo, que perdiendo sus tierras en el espacio agrario, lo único que les queda como forma de vida es necesariamente ir a la ciudad, y forma así parte de un movimiento, de una urbanización espontánea que se extendió por todo el continente, que empezó desde el siglo XV, pero se intensificó en el siglo XVI, XVII y XVIII. Estos campesinos empobrecidos o familias campesinas empobrecidas son expulsados del campo a la ciudad, y entonces conforman esa gran masa de mendigos y pobres que pululan en las ciudades europeas. Por lo tanto, el principio esencial que rigen estas primeras leyes de pobres es justamente medidas tendientes a lo que es reprimir el vagabundaje y la mendicidad. La Vagrancy Act, por ejemplo, la ley de vagos y maleantes, es muy temprana, dada por Enrique VIII en 1530. En España, por ejemplo, el emperador Carlos V dispone la condena al servicio de galeras a todos aquellos que sean vagabundos en 1537. En Francia, Luis XVI dispuso a través de una ordenanza en 1777 que todo hombre de constitución sana que careciera de medios de existencia y no ejerciera ninguna profesión fuera enviado también al servicio de galeras. Es decir, la idea era reprimir el vagabundaje. En este sentido, aparecen también la ley de asentamientos en 1662,
y la necesidad de portación, por ejemplo, de certificado de asentamiento, por lo cual lo que se intenta ahí es restringir justamente la circulación. Es decir, se intenta ver a través de estas workhouse un disciplinamiento de de lo que es el vagabundo, el pobre, el menesteroso. Este, Sin embargo, es claro que esta concepción de pobreza y la cantidad de pobres que en Europa se estaba desarrollando en esta primera fase de la transición hacia el capitalismo, entraba en colisión con la fuerte moral, por ejemplo, victoriana, bien, y entonces empiezan a aparecer, por ejemplo, el filántropo Thomas Coram, ¿bien? En 1742 funda el Foundling Hospital, Hospital de Niños Expósitos, tendiente a la educación de los hijos de estas personas, de estas personas ubicadas en los sectores pobres. Por lo tanto empiezan a aparecer toda una serie, paralelamente, una serie de sociedades e instituciones caritativas que son los comienzos de aquello que se llamarán posteriormente las sociedades de beneficencia. Es decir, tenemos que tener en cuenta que también ello fue analizado por Marx, por ejemplo, es decir, el crecimiento extraordinario de una población que necesariamente impactaba bien hacia la baja de los salarios y de aquello que eran los trabajadores de la época. Por lo tanto, estamos en presencia de ese ejército de reserva, lo llamaba Marx, bien, que en las ciudades estaban dispuestos justamente a través de jornales de pobres, bien, a seguir desarrollando la especulación de los primeros tiempos de la industria. Aparecen también pensadores, bien, como por ejemplo Thomas Malthus en 1798 publica el ensayo de principios de población. Malthus era claro, sostenía necesariamente en este problema de la pobreza que la población bien, europea tendía a crecer en una progresión geométrica, mientras que los alimentos crecían en una progresión aritmética. Por lo tanto, la población para Malthus bien siempre se encontraba en un delicado equilibrio con los medios de subsistencia. En este sentido aparecen también todo un conjunto de pensadores que toman a la pobreza como el lugar general en el cual se deben pensar las acciones de la sociedad, y en ese sentido la acción del poder político para la transformación de las mismas. Esto no solo pasaba en los espacios centrales, sino también pasaba en los espacios coloniales. Pero es claro que lo que va surgiendo es una concepción represiva hacia la pobreza, bien, necesariamente inscripta en esta idea de disciplinamiento social, en el cual se entiende que estos trabajadores o pobres pobres insertos dentro de una estructura social en la cual se encuentran desamparados bien por el poder político, se le prohíbe todo tipo de corporación, de organización, etcétera, etcétera. En síntesis, y partiendo de una perspectiva histórica, si se quiere a largo plazo, la caridad y la asistencia al pobre que habían sido asumidas en un principio desde un fuero personal e íntimo como virtud propia de ese cristianismo y de esa iglesia en el primer tiempo,
pasa a convertirse ahora el pobre en un problema social que debe ser, por lo tanto, trabajado desde el Estado con política pública. Aparece así el problema de la cuestión social como móviles de cambio y transformación. Pero para ello necesita pasar el tiempo a las sociedades contemporáneas en donde ya aparezcan principios bien como el de igualdad ante la ley y la concreción de la idea del ciudadano portador de derechos, pero también prácticas que van apareciendo. Es claro que desde el fines del siglo XVIII se nos va apareciendo una sociedad cada vez más móvil y que este problema de la pobreza no solamente genera toda una serie de resistencias y rebeliones que podemos tomar en cuenta como una fase primaria o organizacional de aquello que después llamaremos el movimiento obrero. Bien, por ejemplo, desde el siglo XVIII nosotros tenemos motines en Inglaterra, también en Francia, en Norteamérica, en España, como el motín de Esquilache, la guerra de las harinas, en Francia, todo aquello que son los motines del pan, los motines de subsistencia, etcétera, etcétera, que son alzamientos locales, regionales, bien circunscriptos, pero que necesariamente tenían como lugar de vehiculización o centro de problema aquello que eran los mercados locales de abastecimiento. Y allí ustedes tienen el trabajo justamente de Thompson hablando sobre la economía moral de la multitud y donde van apareciendo también esta economía moral de la multitud propia, centrada en el paternalismo, centrada no en la oferta y la demanda, sino necesariamente en la necesidad del mantenimiento del precio por parte de las autoridades, aquello que es justamente un elemento esencial de pensar estas transformaciones en el cual hay una sociedad que aún sigue pensando en los espacios de la conservación de cierto tipo de poder, unas sociedades centradas en lo tradicional, pero que ahora están abiertos a nuevos ritmos. Esos nuevos ritmos que ustedes verán justamente en general 5 y que abren justamente o son parte esencialmente de esta crisis de las sociedades antiguas regimentales. Bueno, desde ya muchísimas gracias, un gran abrazo, espero que estas clases hayan sido de su agrado.